Buenas tardes, yo voy a hablarle de lo que estamos como Ministerio de Medio Ambiente promoviendo en el tema de bosque andino, y lo estamos haciendo a través de un proyecto GEF que se llama Corredores Biológicos de Montaña, y básicamente estamos trabajando a través de este proyecto el tema bosque del fomento de la ordenación forestal como la mejor forma de manejo del bosque nativo. En la presentación me ayudó el equipo del proyecto, Pablo Cruz, Marianca Túnares. El proyecto brevemente tiene tres líneas temáticas. La primera tiene que ver con lo que transmitió INTI antes del almuerzo, con el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales para que ellos, a través de su instrumental, participen en las acciones de conservación de los bosques y de los ecosistemas naturales. La segunda línea temática tiene que ver con la protección de los servicios ecosistémicos, pero sobre todo con el monitoreo de la biodiversidad y de esos servicios. Dentro de eso está la instalación de la primera estación Gloria en Chile, como mencionó Francisco Cuesta en la mañana. Y la tercera línea de acción tiene que ver con promover las prácticas productivas sustentables, y aquí me voy a detener un poco porque esto tiene que ver también la ordenación forestal, pero quiero explicarle el marco. Y yo no he escuchado en esta tarde bueno, las realidades de los países de la región son diferentes, pero en nuestro país, nosotros como Ministerio de Medio Ambiente vemos que una fuente de financiamiento no menor que existe para financiar los programas de restauración de nuestros ecosistemas naturales son los programas de fomento productivo. Yo no sé en los países de ustedes, pero en mi país existen programas de fomento productivo, en algunos casos no son menores, pero no incorporan por lo general la incorporación en las actividades productivas de acciones de restauración ecosistémica o de objetivos de protección de los ecosistemas. Incluso en muchos casos se transforman en incentivos perversos, o sea, estímulos a actividades productivas que lo que hacen es degradar más nuestro ecosistema. Entonces, como Ministerio de Medio Ambiente, a través de este proyecto que es en un área acotada del país, a modo modelo experimental, en la región metropolitana de Santiago y parte de la región de Valparaíso, nosotros estamos trabajando con nuestros socios del Ministerio de Agricultura, con CONAF, con el Servicio Agrícola y Ganadero, con el Instituto de Desarrollo Agropecuario, para revisar sus mecanismos de financiamiento y perfeccionarlo, buscando el cumplimiento de objetivos de conservación. Entonces, en ese contexto, nosotros con CONAF estamos trabajando el fomento de la ordenación forestal en los bosques de la zona central de nuestro país, que se encuentran fuertemente degradados. Y en este año y medio de trabajo hemos intervenido y tenemos bajo ordenación forestal 3.000 hectáreas, y pretendemos en los próximos 2 años abarcar 10.000 hectáreas bajo ordenación, y con eso ayudamos también al cumplimiento de la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático en Recursos Vegetacionales, que ha sido mencionada por mis colegas de CONAF. Nosotros, ¿por qué ordenación forestal? Antes de entrar aquí a algunos temas técnicos concretos, resulta de que la ordenación forestal está en la estrategia, pero han habido dificultades para su fomento en nuestros bosques, en el uso, porque la ley de bosque nativo tiene que ser perfeccionada para poder
abarcar los temas de restauración. Tanto es así, como explicaba recién Carolina, que se está contemplando en la actualidad una modificación del proyecto de ley de bosque nativo, y nosotros esperamos, estamos trabajando con CONAF para que incluya, se perfeccione en los temas, por ejemplo, que apoyen el financiamiento de la preservación del bosque y de la restauración del bosque. Ahora, ¿por qué ordenación forestal? Bueno, la ordenación forestal, una de las gracias es que permite la planificación de la intervención de un bosque, de modo de que la extracción de biomasa asociada a esa intervención no supere anualmente a lo que produce en biomasa el total del bosque, ¿no es cierto? Entonces, se calcula cuánto produce el bosque, por ejemplo, que produce 12.500 metros cúbicos, por ejemplo, en un periodo determinado, y entonces se extrae, no se puede extraer más de esa cantidad por año, y se escogen los rodales, los sectores del bosque sobre los cuales intervenir, y que no se extraiga más de esa cantidad. Entonces se basa en los rendimientos obtenidos y una planificación a 10 años, entonces que se ajusta al crecimiento de la biomasa anual, una silvicultura simple. El problema nosotros tenemos con nuestros bosques de la zona central es que han sido objeto de una depredación por varios siglos, por incendios, por uso para carbón, por el ingreso de ganado, y todo eso ha llevado que ustedes visitan un bosque de la zona central de nuestro país y cada ejemplar tiene como 20 vástagos, y siendo que originalmente debía tener uno, y ser un bosque alto, y en la actualidad es un monte bajo. Entonces se trata de hacer un... Se acabó la pila, parece. Ya no quiere más el pobre Castro. Lo boté. Entonces lo que se trata de una restauración activa, de llevar el bosque de monte bajo a monte alto, a través de una intervención gradual por rodales, lo que digamos permite no solo, o sea, manteniendo la cobertura del suelo, permite lo que actualmente no ocurre, que es la regeneración natural del bosque. Entonces, esto nosotros estamos trabajando con CONAF desde hace un par de años, y entonces el modelo incluye la protección de los cauces, la generación de áreas de retención variable, donde no se toca, no se interviene, sirven de testigo, áreas de protección de especies en categoría de conservación, lo que la construcción de cortacombustible, que es cosa que es muy importante. O sea, estamos además haciendo una silvicultura preventiva que previene el tema de los incendios. Y lo interesante que es una planificación para 10 años, o sea, se interviene una parte y el resto del bosque se deja sin tocar, y se va cada año interviniendo otra parte. Fíjense que es bien interesante. Nosotros tenemos en la zona central de nuestro país 10 años de sequía, y en estos últimos años tenemos un fenómeno de olas de calor que nos ha provocado que se nos mueren los árboles más altos de los sectores de bosque más densos, por la competencia por agua. Entonces es bien terrible verlo, además, cerca de la capital, y bueno, allí entre Valparaíso, la región metropolitana de Santiago y la región de O'Higgins, que está un poco más al sur, la pérdida de árboles alcanza un 30-40% en algunos sectores. Fíjense que en aquellos sectores que hemos estado interviniendo mediante ordenación forestal, no muere ni un árbol. O sea, claro, reducimos la competencia por agua, y entonces mejora la adaptación del bosque a ese fenómeno. Bueno, ahí está una foto de
un sector del bosque intervenido, y nosotros estamos convencidos en que este es un buen modelo de restauración activa para los bosques de la zona central de nuestro país. Estamos tratando de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y CONAF de que sea parte importante del plan de restauración, Plan Nacional de Restauración. Estamos hablando de cerca de 800.000 hectáreas de la zona central, ¿no? Ahora, para nosotros como Ministerio de Medio Ambiente es muy importante perfeccionar dentro de este modelo los componentes de protección de biodiversidad, porque a nosotros, bueno, no necesito decirlo quizás, pero el bosque no son solo los árboles, ¿no? O sea, hay una diversidad de otros componentes que tienen que ser protegidos a través de este manejo silvícola, ¿no? Entonces, que no se puede ignorar. Y no basta lo que ya les conté, que ya se está haciendo, ¿no? De protección de los cauces, de dejar una parcela sin tocar como testigo, no es suficiente, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar eso. Estamos trabajando con los profesionales de CONAF en eso. Nos interesa construir indicadores de sustentabilidad realistas, o sea, ver indicadores de cómo se está comportando la biodiversidad antes y después de la intervención, pero que puedan ser aplicados. O sea, no se trata que cada vez que un dueño de un bosque vaya a implementar esto, necesita contratar a un científico. O sea, tienen que ser indicadores aplicables. Y lo otro que nos interesa asociarlo a las compensaciones en biodiversidad por daño en biodiversidad, porque consideramos que ahí también hay una fuente de recursos de los proyectos de inversión que pueden aportar a esta brecha. Nos interesa institucionalizar la ordenación forestal, porque como expliqué, no lo está en la actualidad. Digamos, está en la ley de bosque nativo que administra CONAF, está en la estrategia que fue mencionada por mis colegas de CONAF, pero todavía es muy incipiente, es muy poco dentro del manejo del bosque nativo que utiliza este sistema, este modelo. Entonces, bueno, ¿cómo queremos hacerlo? Invitar al programa de Bosques Andinos que nos ayuden en este trabajo bien específico. Creemos que hay mucho en juego y también nos interesa, estamos trabajando para que sea parte del Plan Nacional de Restauración que está en el horno ahí fraguándose entre ambos ministerios. También en la ley de cambio climático, la ley que modifica la actual ley de bosque nativo, en realidad todavía no está en el Congreso. Estamos negociando para ver qué es lo que va al Congreso también, porque nos interesa como ministerio incluir algunas cosas. Eso es. Muchas gracias.